Bueno, ahí está cómo está estructurado el trabajo. Lo que vamos a referir no es a un periodo determinado, ese periodo lo vamos a considerar como el punto en que nos vamos a situar, por lo tanto, todo lo que esté antes de ese punto lo vamos a considerar como anterior, o sea, cualquier análisis que se haga ahí va a ser retrospectivo, y lo que se va a analizar después, que va a ser fundamentalmente el papel de México cuando la expulsión de Cuba de la OEA, va a ser prospectivo. Pasa ya para la otra diapositiva. Bueno, con la diplomacia del Partido Revolucionario Cubano, Martí tenía tres estrategias. Una primera estrategia máxima, que era un escenario favorable; una estrategia media, que era para un escenario intermedio; y una estrategia mínima, que era para un escenario desfavorable. Ahí se define lo que es la estrategia máxima. Se concibe como el escenario favorable. Buscaba conseguir el reconocimiento oficial de la beligerancia de los cubanos por un conjunto de estados tan amplio como fuera posible, o sea, que fuera reconocida la beligerancia. La estrategia media, concebida para un escenario intermedio, estaba más vinculada a las posibilidades reales que a las teóricas, y aceptaba la alternativa de lograr el reconocimiento de facto de un conjunto de gobiernos, tal vez menos amplio. Fíjense, no tenía que ser de jure, bastaba que fuera de facto, y además no tenían que ser todos los países ni tantos países, sino menos países. Ya, la otra. Y una estrategia mínima, que en esa estrategia mínima fue concebida para un escenario desfavorable. Era en caso de que uno solo de los gobiernos de América Latina impidiera el aislamiento total de los cubanos. Y Martí concebía que ese país fuera México, o sea, centra todas sus esperanzas en México. Vamos a ver después la claridad que tenía cuando concibió esto. Bueno, si vamos a analizar esta estrategia de Martí, o estas estrategias de Martí a la luz de la perspectiva estratégica, tenemos que ver que, de acuerdo con la perspectiva estratégica, habría cuatro estrategias: una estrategia de supervivencia, una estrategia defensiva, una estrategia defensiva, una adaptativa y una ofensiva. Aquí no se considera la estrategia más mala, sino que las otras tres estrategias son las que considera Martí. Por supuesto, estamos hablando de algo que no había surgido en aquel momento, no había perspectiva estratégica, ni Michel Godet había escrito sobre matriz Dafo, ni nada de eso, pero bueno, estamos haciendo una tradición para que vean lo bien enfocadas que están las estrategias de Martí. Bueno, Martí consideraba, ahora vamos a referirnos, esas eran las tres estrategias. En cuanto a los espacios, también consideraba tres espacios. Primero, Europa, fundamentalmente Francia, España e Inglaterra. En segundo lugar, Estados Unidos, con tres dimensiones: el gobierno, el pueblo y los amigos de influencia. O sea, él hacía mucha diplomacia del pueblo con relación a los Estados Unidos, porque él sabía la reticencia que había y los deseos que había del anexionismo por parte de los Estados Unidos. Y para América Latina, con énfasis en México, como hemos dicho. Ahora, cuando vamos a analizar cronológicamente la labor diplomática de Martí, hay que hablar de un análisis diacrónico retrospectivo, o sea, hacia atrás. Y diacrónico porque es a lo largo del tiempo. No, la anterior. La guerra de los 10 años, en primer lugar. Martí no participa en la guerra de los 10 años, pero bueno, adquiere experiencia de los errores que se cometieron, la carta de Céspedes a Sumner, la guerra chiquita en la que él ya estuvo como delegado del gobierno, o sea, del gobierno que se había creado en aquel momento, y la preparación de la guerra de 1895. En esta etapa, la preparación de la guerra, él está como cónsul de algunos países, simultaneando con las labores de preparación de la guerra. Después renuncia y se queda nada más, renuncia a los consulados y se queda nada más que con la preparación de la guerra. Después se hace un análisis sincrónico, o sea, ese periodo se considera un análisis de él desde que llega a Cuba, 11 de abril de 1895, hasta su muerte el 19 de mayo de ese propio año. Por lo tanto, consideramos como retrospectivo lo anterior y prospectivo lo siguiente. Y por último, nos centraremos en un análisis diacrónico prospectivo, o sea, qué ocurrió después, y nos vamos a trasladar entonces a partir de 1959, cuando triunfó la revolución, todos los problemas que hay con los Estados Unidos dentro de la OEA, y que precisamente es México el país que más apoya a Cuba. Bueno, habría que haber cargado ese trabajo de muchas definiciones que a muchos no le van a hacer falta: que es sincrónico, que es diacrónico, que es estrategia, que es diplomacia, para diferenciarlo de las labores consulares de Martí. Y entonces lo que se hizo fue ponerlo en un glosario siguiendo estas tres definiciones que da Pascal cuando vamos a utilizar definiciones. Bueno, cuando vamos a análisis diacrónico retrospectivo, hay que hablar de la guerra de los 10 años. Le decía que en esa guerra de los 10 años Martí no participa, pero adquiere la experiencia y está al tanto de todo lo que ocurre. Lamentó siempre no haber participado en eso. Después, en
cuando la guerra chiquita, la participación que tuvo en esa guerra que fue tan corta, en la que él nunca tuvo mucha fe, pero que bueno, la apoyó como le correspondía a su responsabilidad, y luego durante la preparación de la guerra de 1895, que es de 1870 a 1895. Bueno, después un análisis sincrónico, o sea, desde que él llega a Cuba hasta que ocurre su muerte, y después un análisis, diacrónico, prospectivo. Quiere decir, ahí se analiza en lo largo del trabajo, no puedo ponerlo completo aquí, pero bueno, a lo largo del trabajo se analiza primero la 7ª reunión de consultas de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA y la Declaración de San José, que ustedes saben que es cuando se condena a Cuba por la participación con la Unión Soviética en aquel momento. Cuba no es expulsado todavía de la OEA y como respuesta a eso surge la primera declaración de La Habana. Después, la 8ª reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA en 1962, de ahí sale la declaración de Punta del Este y como respuesta la segunda declaración de La Habana. Y luego, en la 39ª Asamblea General de la OEA se pretende o se le levantan las sanciones sobre Cuba para que Cuba pudiera reincorporarse a la OEA, pero Cuba se niega porque sigue siendo la OEA lo mismo que había denunciado Raúl Ruiz en aquel momento, son ministerios de colonias yanquis. Ahora vamos para las conclusiones preliminares. Conclusiones preliminares, como ustedes se darán cuenta, esto no es un informe terminado, esto si acaso es un protocolo, un proyecto de investigación, y hay una serie de conclusiones que no las lleva un protocolo, pero que como conclusiones preliminares lo queremos plantear aquí. Aunque Martí no participó en la guerra, anterior, aunque Martí no participó en la guerra a los 10 años, supo aprovechar las experiencias de esta contienda. Ya. Bueno, durante la guerra chiquita él era presidente del Comité Revolucionario Cubano y cumplió funciones diplomáticas. Bueno, en la etapa de preparación de la guerra, cumplió funciones diplomáticas como cónsul de Nueva York, Argentina y Paraguay. Una de las cosas que se cuestiona es, primero, si esas funciones eran realmente funciones diplomáticas, porque era cónsul. Si fueron funciones diplomáticas, porque esos países no tenían legación en Washington. Quiere decir que esos consulados tenían también funciones diplomáticas. Lo otro que se cuestiona, de acuerdo con lo que dice Minio Porter Vilá en su libro Martí Diplomático, si ahí terminan las funciones diplomáticas de Martí. Y se demuestra después en el libro La diplomacia del delegado que Martí sí sigue cumpliendo funciones diplomáticas, en el sentido de la diplomacia en un sentido amplio, como representante de un Estado beligerante, o sea, de un Estado que todavía no se había constituido y que podía ser reconocido por los otros Estados como lo fue de hecho. Bueno, en el breve periodo en que Martí estuvo en la guerra de 1895, establece relaciones con los cónsules. Van a ver ahí, establece relaciones con los cónsules de la región oriental, o sea, algunos cónsules de Francia, de España, incluso de España, de Inglaterra, de Alemania, en la región oriental, pero no con el cónsul de los Estados Unidos. Él tenía una política distinta con los Estados Unidos que estaba basada más, como dijimos, en la diplomacia de los pueblos. Y como última y quinta conclusión, lo que decíamos de México. Fíjense la clarividencia que tuvo Martí cuando previó un escenario desfavorable. O sea, que nada más que se mantenía con México. Fíjense que dice que si ese escenario era desfavorable, se basaba en un solo país. Y ese país Martí determina que es México. Fíjense qué claridad tuvo, que muchos años después, cuando se produce primero la condena de Cuba dentro de la OEA y segundo la expulsión de Cuba de la OEA, el único país que se opone primero a la condena, y junto con Brasil, se opone a la condena Brasil y México. Y cuando es expulsado, el único país que vota en contra es Cuba. Y es el único país que a lo largo de todos esos años, muchos han reanudado las relaciones otra vez, pero a lo largo de todos esos años siempre mantuvo las relaciones diplomáticas con Cuba, nunca se vieron interrumpidas. Muchas gracias.